Mi prima arruinó mi graduación con un vídeo falso. No peleé, solo esperé el día de la venganza. Tengo 27 años y me llamo Mara. Esperé 5 años completos para contar esta historia con todos los detalles reales. Julieta y yo crecimos prácticamente como hermanas. O al menos, eso era lo que todos decían siempre. Nos llevábamos apenas medio año, vivíamos a menos de 10 minutos de distancia, y compartíamos feriados, cumpleaños y fines de semana en la misma casa. Nuestras madres son hermanas, y nos criaron casi como si fuéramos gemelas. Pero bastaba observar un poco para notar la diferencia. Julieta siempre tenía que llamar la atención, destacarse, como si su existencia fuera más importante que la de cualquiera. Yo era la reservada, me enfocaba en los estudios, no causaba problemas, trabajaba en tiendas durante la preparatoria para juntar dinero para la universidad. Julieta vivía como si todo fuera un juego. Faltaba a clases, salía con hombres mayores, desafiaba a los docentes, y todo lo transformaba en un drama digno de película. Sabía llorar en el momento justo, girar una discusión a su favor en segundos, y siempre encontraba cómo quedar como la víctima o la estrella. La gente le creía o simplemente no tenía energía para enfrentarse al huracán que desataba si no le daban la razón. Cuando terminé la secundaria, me mudé a Ciudad de México con una beca parcial para estudiar. Escogí ciencias ambientales. Nada lujoso, pero era un camino que sentía mío. Repartía mi tiempo entre clases, turnos como mesera, sesiones de laboratorio y ayudantías. Julieta, por su parte, se tomó un año para reconectarse consigo misma y luego ingresó a una universidad pública cercana a casa. Seguía viviendo con sus padres, yendo a los mismos bares de siempre, como si aún esperara una ovación cada vez que entraba en algún lugar. En mi último semestre, organicé todo para mi ceremonia de graduación. Reservé un espacio en un restaurante italiano donde yo trabajaba. Algo sencillo. 25 invitados, buena comida y un discurso breve de agradecimiento. Hice los pagos iniciales. Mis padres se ofrecieron a cubrir las bebidas y la decoración. Pasé horas preparando las invitaciones. Escribí cada sobre con mi propia mano. Incluso organicé transporte para los familiares mayores. 2 días antes de la ceremonia, Julieta llegó a mi departamento con una bolsita de regalo y una sonrisa fingida que me congeló el estómago. Me abrazó con una intensidad falsa. Me dijo que estaba orgullosa y me entregó el presente. Dentro había una vela con aroma a lavanda, una tarjeta con mi nombre mal escrito, y un llavero que decía, «El futuro es femenino». En ese instante supe que algo no cuadraba. Ella jamás hacía nada sin una segunda intención. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de vibrar. Los grupos de WhatsApp estaban descontrolados. Alguien había publicado un vídeo mío dando una presentación, pero con el audio manipulado para que pareciera que me burlaba de un profesor en silla de ruedas. Se notaba que era falso. Recordaba perfectamente ese vídeo original. Era para una clase sobre estudios de la discapacidad. Pero en la versión editada, yo aparecía como insensible y cruel. Y se viralizó en cuestión de horas. Mi familia comenzó a escribirme, sugiriendo que quizás no era el mejor momento para celebrar, que mejor esperara a que se calmara el escándalo. Un tío canceló su asistencia. Incluso mi madrina, que siempre había estado de mi lado, dijo que prefería no involucrarse en líos familiares. Ahí fue cuando decidí investigar. La cuenta de Instagram que subió el vídeo no tenía seguidores ni otras publicaciones. Pero al intentar recuperar la contraseña, por un instante apareció un correo de recuperación en la pantalla. El viejo Gmail de Julieta, el que usaba cuando éramos niñas. Fui a buscarla. Me abrió en pijama, con un batido en la mano, con una expresión de falsa sorpresa. Le conté lo que había descubierto. Puso cara de indignación perfectamente actuada. Dijo que quizás alguien había hackeado su cuenta, que hacía años que no la usaba. Luego lloró, juró que jamás me haría daño. Mi tía, su madre, se asomó poco después. Me pidió que me retirara, que era mejor hablar cuando las aguas estuvieran más tranquilas. Le mencioné la conexión con el correo. Negó con la cabeza y dijo que seguramente me había confundido, que no valía la pena arruinar la familia por un error de juventud. Mis padres intentaron mantenerse al margen. Mi papá se ofreció a ir a la cena si yo decidía seguir adelante. Pero ya nada tenía sentido. La magia se había roto. Cancelé todo. Le dije al restaurante que se quedara con el adelanto como propina. El día de la ceremonia, crucé sola el escenario. Mis padres estaban ahí, junto con 5 amigos de la universidad.
Nadie del lado de Julieta asistió. Dije que estaba bien. Subí algunas fotos, agradecí por los mensajes. No enfrenté a nadie. No caí en provocaciones. No bloqueé a Julieta. Solo corté la comunicación directa, aunque ella nunca me quitó el acceso a las herramientas de eventos que me había pedido administrar. Pero no lo olvidé. Guardé cada conversación, cada correo. Capturé la pantalla del correo de recuperación y la guardé en 3 lugares distintos. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba segura de que llegaría su momento. Y cuando se graduara, sería su turno de probar su propia medicina. Después de graduarme, volví a vivir con mis padres y empecé a trabajar en una consultora medioambiental, a unos 30 minutos de la ciudad. No era un empleo deslumbrante, pero el sueldo era puntual y el gerente ya me conocía por unas prácticas previas. Mantuve un perfil bajo. Llegaba temprano. Me dediqué a recuperar mi reputación. Unos meses más tarde, no sabía qué era peor. El silencio incómodo cada vez que alguien mencionaba la graduación o las miradas. Miradas cargadas de sospecha, como si aún creyeran en las falsedades de ese vídeo editado. Pasaron 5 años, y aunque levanté mi carrera desde cero, nunca sentí que había limpiado del todo mi nombre. Hasta que regresé. Me llamo Mara Serrano. Tengo 27 años, y hace 2 meses regresé a Salamanca, la ciudad donde todo empezó, y también donde todo debía cerrarse. Para bien o para mal. Volví con un nuevo cargo en una consultora de medio ambiente, una oficina modesta pero influyente que colabora con varios ayuntamientos de Castilla y León. No era un puesto de lujo, pero me daba contactos, poder y algo más valioso, silencio. Ese tipo de silencio que te otorgan los que creen que no importas. Eso era una ventaja. La primera vez que la vi tras años fue en la cafetería del campus de la Universidad de Salamanca. Estaba en una mesa, riendo con 3 chicas, como si nada en su vida hubiese salido mal. Julieta. Mi prima. Mi hermana impostora. La que había saboteado mi vida con un montaje, volviéndome blanco de acusaciones en uno de los días más importantes de mi existencia. La observé desde la fila. Su voz seguía siendo chillona, manipuladora, con ese aire sobreactuado de telenovela barata. Movía las manos exageradamente, buscando ser el centro, como siempre. Mara, dijo una voz a mis espaldas. Me giré y era Clara, una excompañera de facultad. ¿Eres tú? Nos abrazamos, charlamos un poco. Le conté que trabajaba ahora en temas medioambientales con la Junta, y vi en su mirada algo que no logré identificar enseguida. Tal vez admiración, tal vez compasión, o un poco de ambas. Me susurró, nunca creí en ese vídeo. Le conté que lo tenía todo guardado, respaldado, archivado. Y entonces ella dijo algo que me cambió todo. Ahora trabajo en postproducción para RTV. Si me das el vídeo, puedo limpiarlo, revisarlo, armar un informe técnico que pruebe que está manipulado. Al día siguiente le entregué una copia. Esa noche no dormí. No por temor, sino por la expectativa. Una semana después, Clara me entregó el informe. Venía en una carpeta roja. Me lo puso en las manos y dijo, «Esto es dinamita». Respiré hondo mientras sostenía esa carpeta roja como si contuviera una sentencia. No la abrí de inmediato. No tenía prisa. Lo que había esperado durante años, ahora estaba en mis manos, y lo iba a usar con inteligencia. Clara me miraba en silencio, como si supiera que ese momento no era solo importante para mí, sino también el cierre de algo pendiente para ella. «Tómate tu tiempo», dijo antes de marcharse, dejándome sola en el banco de piedra frente al parque universitario. Mis dedos recorrieron el lomo de la carpeta. Dinamita. La palabra retumbaba en mi cabeza con el eco de una bomba a punto de estallar. Esa noche, me encerré en mi habitación, bajé todas las persianas, apagué las luces y encendí solo la lámpara de escritorio. Coloqué la carpeta frente a mí como un ritual, respiré una vez más, y la abrí. El informe era claro, técnico, irrefutable. Clara no solo había limpiado el vídeo original, sino que había comparado cuadro por cuadro las diferencias con la versión manipulada. Insertó capturas, detalles de edición, análisis de capas de audio, registros de compresión y metadatos que demostraban que el archivo había sido adulterado con software específico de postproducción. El dictamen final era brutal, evidencia de edición intencional para alterar el contenido con fines difamatorios. Julieta había cometido el error de pensar que con los años yo lo olvidaría. Había subestimado mi silencio. Había confundido mi paciencia con debilidad. Y ahora yo tenía un arma que no solo limpiaba mi nombre,
sino que podía romper el suyo en pedazos. Cerré la carpeta con manos temblorosas, pero no de miedo, sino de una emoción más profunda: justicia. Por primera vez en años sentí que el aire no me pesaba. Y lo siguiente era decidir cómo usarla. Durante varios días no hice nada. Observé. Analicé. Seguí a Julieta desde lejos, como quien estudia el terreno antes de plantar una semilla venenosa. Su vida en la universidad no había cambiado mucho. Seguía siendo el centro de atención, lideraba grupos estudiantiles, organizaba eventos culturales, e incluso daba charlas sobre empoderamiento femenino. La ironía era tan grotesca que por momentos sentía náuseas. La misma persona que había destruido mi graduación ahora hablaba de sororidad y respeto. Eso me decía dos cosas: 1, que la gente olvidaba rápido, y 2, que Julieta sabía construir una buena fachada. Pero había algo más. Su nombre aparecía en una lista de aspirantes a una beca internacional. Un programa de posgrado en Europa, patrocinado por una organización de cooperación ambiental. Irónicamente, la misma organización con la que yo había trabajado en mi segundo año de consultoría. Al principio pensé que era una broma del destino. Pero luego entendí, era la puerta. Una tarde, pedí una reunión con Laura Álvarez, la coordinadora del programa en España, a quien conocía desde hacía 2 años. Nos vimos en una cafetería discreta, lejos del campus. Le hablé del vídeo. Le mostré el informe de Clara. Le conté la historia con datos, fechas, nombres. Laura me escuchó con atención, sin interrumpir. Al final, cerró la carpeta, suspiró y dijo: «Gracias por confiar en mí. Esto es muy serio. Tendremos que verificarlo todo, pero si es como dices, no podemos darle esa beca. Este programa es para formar líderes éticos». No celebré. No sonreí. No hice ningún gesto de victoria. No era venganza, era limpieza. Era recuperar lo que me habían arrebatado con una mentira. Al día siguiente, Julieta publicó una foto en Instagram con un texto lleno de emoción por haber pasado a la etapa final del proceso. Comentarios llovían: «Orgullo de la familia. Tú puedes con todo». Los mismos que se habían borrado de mi graduación. Los mismos que creyeron el vídeo sin siquiera preguntarme. Una semana después, la publicación desapareció. Julieta dejó de subir historias. Alguien en común mencionó que la habían citado para una revisión documental. Y luego, silencio. La misma quietud que yo había experimentado, ahora era suya. Y no fue necesario mover un dedo más. El informe hablaba por sí solo. Pero el golpe mayor no vino de la universidad. Vino de su madre. Un sábado por la tarde, me llamó mi madre. Su voz sonaba tensa, como si estuviera conteniendo algo desde hacía tiempo. Me pidió que fuera a casa. Cuando llegué, Julieta estaba ahí, en la sala, sentada al borde del sofá como una estatua. Su madre de pie detrás, los brazos cruzados, la mirada dura. «¿Tú hiciste esto?», me preguntó Julieta. Su voz no tenía esa seguridad de antes. No era la voz de una actriz de telenovela. Era la de alguien que había perdido el control. «¿Tú mandaste ese informe?». No respondí. Solo la miré. Su madre intervino. «Vi el vídeo. El original. Y vi el informe. No sé cómo fuiste capaz de hacerle eso a tu prima». Julieta intentó hablar, pero su madre levantó la mano para que se callara. «No es la beca lo que me molesta. Es lo que hiciste. La vergüenza. La traición. La mentira». Julieta bajó la mirada. Por primera vez en años, la vi sin defensas. Sin su muro de simpatía falsa. Sin su escudo de lágrimas calculadas. Era solo una chica que había cruzado una línea pensando que nunca habría consecuencias. Me levanté sin decir una palabra. Me dirigí a la puerta. Antes de salir, escuché la voz de su madre. «Quebrada, le quitaste algo que nunca vas a poder devolverle». No necesitaba más. No necesitaba verla destruida. Solo necesitaba que por fin alguien viera la verdad. Que el mundo reconociera que no fui la villana de aquella historia. Que nunca lo fui. Esa noche, encendí el celular, abrí la galería y eliminé todas las copias del informe. Lo había usado. Había cumplido su propósito. No lo necesitaba más. Pero me quedé con una sola captura. Un solo fragmento del análisis, con fecha, hora y el correo de Julieta. No como arma. Como recordatorio. Como símbolo de que la verdad, aunque tarde,
siempre encuentra el camino de regreso. Los días siguientes fueron silenciosos. No recibí más llamadas, ni mensajes, ni indirectas en redes. Julieta desapareció del mapa como una sombra que sabe que ha sido descubierta. Nadie de su familia volvió a hablarme, pero eso ya no dolía. Por primera vez en años, sentía que podía respirar sin el peso de una acusación no dicha. Sin esa tensión constante de tener que probar quién soy, de justificarme, de defenderme de algo que nunca hice. En la oficina, el ambiente cambió también. Mis colegas empezaron a confiar más en mí. Me invitaban a proyectos grandes, a reuniones importantes. Uno de los directores incluso me pidió apoyo para una propuesta clave con la Junta. Era como si el universo hubiera estado esperando a que me liberara para empezar a abrirse. Aún así, algo en mí seguía despierto, algo que no se calmaba del todo. No era odio. No era venganza. Era memoria. Era esa parte de mí que recordaba cada noche que pasé llorando sin saber cómo limpiar mi imagen. Cada mirada esquiva de mis profesores en los pasillos. Cada mensaje que no contestaron. Y aunque no necesitaba destruir a Julieta, sí necesitaba redignificarme ante los ojos de aquellos que no me creyeron. Un cierre. Un acto simbólico. Así que empecé a escribir. No un post de Facebook. No una historia para redes. Algo más potente. Con el apoyo de Clara, preparé una crónica personal que narraba todo lo ocurrido. Desde nuestra infancia compartida hasta el episodio de la graduación. Desde el vídeo editado hasta el informe que probaba la manipulación. Pero no era una denuncia directa. Era un relato desde el alma, uno que apelaba a la verdad, al poder del silencio y la resistencia. Clara lo revisó y sugirió enviarlo al suplemento cultural de un medio local con el que RTV tenía alianza. Yo dudé. No quería parecer resentida. No buscaba fama. Pero al final, lo enviamos. Se titulaba La ceremonia que no fue. Apareció como publicación anónima, pero quienes conocían la historia entendieron enseguida. Y por primera vez, la historia se contó desde mi voz. Los comentarios fueron abrumadores. Personas compartiendo experiencias similares. Gente hablando del peligro de las noticias manipuladas, de cómo el linchamiento digital puede marcar para siempre. Muchos dijeron que lloraron al leerlo. Otros agradecieron que alguien pusiera palabras a una herida tan común. Incluso algunos excompañeros de universidad, los que habían callado en su momento, me escribieron. Perdón por no estar. Te creí, pero no supe cómo decirlo. Fuiste más valiente de lo que muchos hubiéramos sido. No los culpaba. No buscaba disculpas. Pero algo en mí se reacomodó con cada palabra recibida. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Salamanca, alguien me tocó el brazo. Era una mujer mayor, con el periódico doblado en la mano. Me dijo que su nieta había pasado por algo parecido, que nadie le creyó, y que mi historia le había dado fuerzas para enfrentar lo que venía. Me abrazó. Y en ese abrazo comprendí que lo que empezó como una tragedia personal se había transformado en una voz para otros. Yo no lo había planeado así. Pero lo acepté con humildad. En paralelo, Julieta seguía en silencio. Me enteré por terceros que no la habían aceptado en ningún otro programa. Que su familia intentó limpiar su imagen alegando que el informe era falso, que había sido manipulado por mí. Pero la verdad ya había salido, y cuando la verdad se suelta, no hay fuerza que pueda encerrarla de nuevo. Algunos amigos en común intentaron tender puentes, preguntándome si no era tiempo de reconciliarse. Les respondí que no odiaba a Julieta, pero que la confianza no se restaura con excusas. Que la traición no se borra con un perdón si te hice daño. Mientras tanto, en el trabajo, mi carrera despegaba. Fui asignada como responsable de evaluación de impacto ambiental en un proyecto piloto con el ayuntamiento. Viajé a distintos pueblos, conocí personas increíbles, y me vi a mí misma con otros ojos. Ya no era la chica del vídeo. Era Mara Serrano. Profesional. Firme. Reconocida. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la oficina, recibí una llamada inesperada. Era Clara. Su voz sonaba contenida, como si no supiera si debía contarme algo o guardarlo para sí. Julieta, dijo. Se me detuvo el corazón. Subió un vídeo. Abrí el navegador. Fui a la plataforma. Ahí estaba. Julieta, sentada frente a una cámara, con el rostro sin maquillaje, los ojos hinchados. El título era simple. Tengo que decir la verdad. Empecé a verlo con el estómago revuelto.
Al principio, hablaba de lo difícil que habían sido los últimos meses. Luego, de cómo había tomado decisiones malas, impulsivas. Y después, lo dijo. Hace 5 años, edité un vídeo para sabotear la graduación de mi prima Mara. Ella nunca hizo nada malo. Todo lo que se dijo fue mentira. Lo hice por celos, por ego, por miedo de no ser el centro. Y hoy quiero pedirle perdón. No lloré. No sonreí. Solo apagué la pantalla. No lo compartí. No lo comenté. No lo respondí. Porque ya no era necesario. No necesitaba su disculpa pública para saber quién soy. No necesitaba su vergüenza para validar mi verdad. Pero sí me sentí en paz. Como si un ciclo, al fin, hubiera cerrado. Esa noche salí a caminar por el puente romano. El aire estaba tibio. Las luces de la ciudad se reflejaban en el río con una calma que no había sentido en años. Me detuve en medio del puente, cerré los ojos y por primera vez desde que todo empezó, solté. Solté el dolor. Solté la rabia. Solté la necesidad de que otros lo entendieran. Porque yo ya lo había entendido. Y eso era suficiente. No sabía qué iba a hacer Julieta con su vida a partir de ahora. Pero yo sabía qué haría con la mía. Vivirla. De verdad. A los pocos días del vídeo de Julieta, empezaron a llegar mensajes. Algunos conocidos, otros desconocidos. Personas que no veía desde la secundaria me escribían para decirme que habían visto su confesión. Algunos me pedían perdón, otros simplemente me ofrecían apoyo. Uno incluso dijo que había llorado de vergüenza por haber creído en lo que se decía de mí. No los juzgué. Había aprendido que la mayoría de la gente no está entrenada para cuestionar lo que se vuelve viral. Reaccionan, opinan, comparten, y siguen con su vida. Pero quienes viven las consecuencias no pueden seguir tan fácilmente. A mí me costó 5 años limpiar el peso de una mentira que se deshizo en un minuto. Pero ahora que la verdad se había dicho en voz alta, yo era libre. Y lo supe porque ya no sentía la necesidad de explicar nada. Cuando alguien me preguntaba, simplemente decía, todo está claro. Y eso bastaba. Mi madre me observaba diferente. No era orgullo lo que veía en sus ojos, era algo más. Era tranquilidad. Ella había sufrido en silencio todo ese tiempo. Siempre intentando mantenerse imparcial entre 2 hijas de hermanas que se amaban. Nunca dijo que Julieta tenía razón, pero tampoco la condenó. No quería ser la madre que rompe a la familia por una disputa entre primas. Pero ahora, cuando me servía café por las mañanas o cuando me abrazaba al despedirse, sentía que algo en ella descansaba también. Como si finalmente pudiera decir, siempre te creí. Un día me lo dijo, de hecho. Estábamos caminando por el parque, después de cenar en casa. Me tomó del brazo, con su voz suave y temblorosa, y me dijo, nunca dudé de ti, Mara. Solo tenía miedo de lo que significaba aceptar que alguien de nuestra sangre pudiera hacerte eso. Me detuve. La miré. No dije nada. Solo la abracé. En la oficina, las cosas también empezaron a cambiar de forma sutil pero poderosa. Uno de los gerentes regionales leyó el artículo del periódico, el que Clara me ayudó a publicar bajo anonimato. En una reunión de seguimiento sobre el impacto ambiental de un polígono industrial, me pidió que hiciera una exposición completa sobre comunicación de crisis. Al principio creí que era una prueba, pero luego entendí que no era un examen, era una oportunidad. Me preparé durante 2 semanas, recopilando ejemplos, creando materiales visuales, incorporando datos de informes reales y adaptando el contenido a un tono accesible para el público institucional. El día de la presentación, llegaron representantes de 5 municipios. El salón estaba lleno. Hablé durante casi 1 hora. Cuando terminé, hubo un silencio breve, y luego aplausos. Aplausos que no buscaba, pero que llegaron. Aplausos que no eran por simpatía ni por cortesía. Eran por mérito. Cuando salí de la sala, uno de los alcaldes se me acercó y me dijo, lo que usted transmitió no se aprende en los libros. Se nota que lo vivió. Esa frase me acompañó durante semanas. Porque tenía razón. Uno puede leer teorías sobre resiliencia, crisis reputacionales y manejo emocional, pero vivirlo, eso es otra cosa. Yo no solo sabía de impacto ambiental. Yo sabía de impacto humano. Y eso me convertía en una profesional distinta. Más completa. Más preparada. Poco después, recibí una propuesta inesperada. La Fundación Verde Claro,
una organización que había leído el artículo publicado y se había enterado del caso por una de sus asesoras, me ofreció ser oradora en un foro sobre ética digital. Dudé. No porque no quisiera hablar, sino porque aún me dolía el recuerdo de aquella versión pública de mí, la distorsionada, la que durante años muchos creyeron que era real. Pero también sabía que mi voz podía ser útil. Así que acepté. El evento se realizó en Valladolid, en una sala moderna y amplia. Me senté en el panel junto a un periodista especializado en noticias falsas, una abogada en delitos informáticos y una psicóloga experta en reputación online. Me presentaron como consultora medioambiental y víctima de manipulación digital con consecuencias reales. Sentí un nudo en la garganta. Pero cuando me pasaron el micrófono, el nudo se deshizo. Y hablé. Conté todo. Desde la grabación del vídeo hasta la confesión pública de Julieta. No con odio. No con victimismo. Con claridad. Con firmeza. Con ese tono que uno solo alcanza cuando ya no está peleando por ser creído, sino por dejar huella. Cuando terminé, hubo preguntas, y después aplausos nuevamente. Pero más que eso, hubo miradas. Miradas de respeto. De entendimiento. De personas que habían pasado por algo parecido y ahora sabían que no estaban solas. Al salir, una joven se acercó. Tenía unos 19 años. Me dijo que su hermano había sido acusado de algo que no había hecho, y que el daño fue inmediato e irreversible. Lo que dijiste me ayudó a entender que podemos reconstruirnos. Que no se acaba ahí, me dijo con lágrimas en los ojos. La abracé sin pensarlo. En ese instante comprendí que el propósito de todo esto ya no era Julieta, ni siquiera mi reputación. Era el eco. Era la onda expansiva de una verdad que necesitaba ser contada no por venganza, sino por justicia colectiva. La historia ya no era solo mía. Era de todos los que habían sido silenciados por una mentira ruidosa. Esa noche, en el hotel donde me alojaba, recibí un correo. Venía sin asunto. El remitente era un nombre que no conocía. Al abrirlo, descubrí que era de uno de los profesores de la secundaria. Uno de los que había estado presente el día que el vídeo editado comenzó a circular. El mensaje era corto, pero cada palabra pesaba como plomo. Mara, lo lamento. Me dejé llevar. No estuve a la altura. Vi tu intervención en el foro. Me hiciste reflexionar. Gracias por no callarte. Cerré el portátil. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad se mezclaban con el sonido lejano de una canción callejera. Respiré hondo. Estaba cansada, pero era un cansancio distinto. No el agotamiento de resistir, sino la calma de haber cruzado el fuego y seguir de pie. Volví de Valladolid con una paz que no conocía. No era la tranquilidad de que todo había pasado, sino la certeza de que todo lo que debía pasar ya estaba en marcha. Me había despojado de la carga invisible que había llevado tantos años y en su lugar quedaba un espacio nuevo, vacío aún, pero fértil. Empecé a pensar en el futuro como algo posible, no como una extensión del daño. Durante mucho tiempo, cada decisión profesional estaba atravesada por el miedo a que alguien dijera mi nombre y recordara el vídeo. A que alguien dudara de mí sin decirlo. A que esa sombra volviera. Pero ahora, yo era la que había contado la historia. Y quien narra, domina. No tenía idea de cómo se sentía vivir sin esconderse hasta que lo experimenté. Caminar por un pasillo sin pensar en los murmullos. Publicar una opinión sin imaginar respuestas crueles. Hablar en voz alta sin medir cada palabra. Fue entonces cuando surgió otra oportunidad. La directora de la oficina donde trabajaba se retiraría en 6 meses y me propusieron comenzar una capacitación interna para asumir su rol. Me sorprendió. No me sentía lista. O, mejor dicho, no me había permitido sentirme lista. Era como si una parte de mí aún creyera que debía pagar un castigo eterno por lo que nunca hice. Acepté con humildad, pero con decisión. Me senté con ella, Leticia, una mujer que había sido como una mentora silenciosa desde el inicio. Me enseñó sobre gestión de crisis ambientales, me mostró cómo leer informes técnicos como si fueran novelas, y me compartió algo que no esperaba, su propia historia. Un mediodía, mientras revisábamos una propuesta sobre sostenibilidad en zonas industriales, Leticia me dijo: «A ti te pasó con un vídeo. A mí me pasó con un rumor». Me quedé quieta. Ella continuó. Hace 20 años, en otra provincia, dijeron que yo había filtrado un documento confidencial. Era mentira. Pero bastó una voz para que muchos dejaran de hablarme. No tuve cómo defenderme. Nadie lo comprobó, pero el daño quedó.
Me trasladaron. Empecé de cero. No me vengué. No señalé a nadie. Me enfoqué en hacer un trabajo impecable. Y aquí estoy. Me quedé en silencio. Esa tarde no seguimos con el trabajo. Salimos a caminar. Dos mujeres con historias distintas pero iguales en el fondo, sobrevivientes de la difamación. Leticia me dio no solo herramientas profesionales, sino también un modelo de resistencia digna. Y cuando al fin se retiró, me dejó su oficina con una sonrisa, un abrazo fuerte y una carta manuscrita. En ella, decía, no dejes que nadie más cuente tu historia por ti. Ya lo hiciste una vez. Hazlo siempre. Lloré al leerla. Porque entendí que más allá de Julieta, de la familia, del vídeo, del escándalo, lo que estaba en juego era mi voz. Y por primera vez, esa voz era escuchada no porque gritaba, sino porque decía algo que importaba. Poco después, una periodista local me contactó. Había leído la crónica original y quería entrevistarme para un especial sobre mujeres que reconstruyen su nombre tras un escándalo público. Al principio dudé. Pensé en Julieta, en mi tía, en las consecuencias. Pero luego me pregunté cuántas maras había en silencio, esperando que alguien les mostrara que se puede volver del infierno con dignidad. Acepté. La entrevista fue íntima, sobria, sin morbo. Hablamos de ética, de perdón, de herramientas legales, de emociones. Pero también de esperanza. Salió publicada un domingo. Mi nombre y mi rostro estaban en la portada. No como la prima de, ni como la chica del vídeo, sino como Mara Serrano, consultora ambiental, oradora y defensora de la verdad digital. Fue un hito. Los comentarios fueron distintos a los de años atrás. Ya no eran dudas ni burlas. Eran palabras de aliento, de admiración, de conexión. Algunas excompañeras de la universidad, que me habían dado la espalda, también escribieron. Una incluso me confesó que ella misma había compartido el vídeo falso sin verificarlo. Me dijo que lloró al leer mi historia y que deseaba enmendarlo. Le respondí que el arrepentimiento genuino es el primer paso hacia la reconciliación. No buscaba que todos se disculparan. Pero cada palabra sincera era un ladrillo en el camino de reconstrucción. En medio de todo esto, una noche recibí un mensaje inesperado. Era de Julieta. Solo decía, gracias por no haberme destruido. Lo merecía. Pero tú fuiste mejor que yo. Me quedé mirando la pantalla durante minutos. No contesté. No borré el mensaje. Solo lo dejé ahí. Como testigo silencioso de un ciclo que ya no necesitaba más vueltas. No le respondí porque no necesitaba hacerlo. Su mensaje no pedía respuesta. Era un cierre. Y yo ya había cerrado ese capítulo hace tiempo. Mi vida siguió. No perfecta. No libre de obstáculos. Pero limpia. Auténtica. Llena de proyectos, de nuevas conexiones, de propósito. Comencé a dar charlas en universidades sobre ética profesional, sobre gestión de reputación, sobre la importancia de verificar antes de juzgar. Y en cada charla, veía rostros atentos, ojos brillantes, manos tomando apuntes. A veces, al terminar, alguien se acercaba para contarme su historia. Y entonces entendía que no hablaba solo para sanar mi pasado, sino para iluminar el camino de otros. Un día, mientras organizaba un evento sobre sostenibilidad en zonas rurales, una joven se acercó. Tenía una carpeta en la mano y ojos ansiosos. Me dijo que había leído mi historia y que había decidido estudiar comunicación social para combatir la desinformación. Me abrazó fuerte, como si me conociera de antes. Y en cierto modo, lo hacía. Porque quienes atraviesan la misma herida, se reconocen. No importa si el escenario fue una graduación o una red social. El dolor de la injusticia tiene el mismo rostro. Esa noche, al llegar a casa, me preparé un té, me senté frente a la ventana y observé la ciudad. Pensé en la chica que cruzó el escenario de graduación con los hombros hundidos y el alma rota. Pensé en la joven que borró las fotos del evento, que quiso desaparecer. Y luego pensé en la mujer que ahora ocupaba esa silla, que hablaba en foros, que tomaba decisiones que impactaban en comunidades enteras. Eran la misma. Pero ya no tenía miedo. Porque había recuperado lo más valioso que una mentira puede arrancarte, la creencia en uno mismo. Y eso, entendí entonces, nadie me lo volvería a quitar. Los meses siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de calma y propósito. No era que todo en mi vida estuviera resuelto o que no quedaran cicatrices. Pero lo que antes dolía como una herida abierta,
ahora era apenas un hilo fino de recuerdo que ya no sangraba. Me había convertido en una referencia silenciosa dentro de la oficina. No por escándalos, sino por resultados. Sabía lidiar con crisis, sabía contener a los equipos bajo presión, sabía qué decir cuando todos callaban. Y eso se notaba. La gente empezó a preguntarme cosas que antes no me habrían confiado. Desde cómo manejar un cliente agresivo hasta cómo redactar una carta pública ante un conflicto comunitario. Yo respondía con claridad, pero también con empatía. Porque sabía lo que era ser malinterpretada. Sabía lo que significaba que tu nombre cargara un peso que no habías puesto tú. Un día, recibí una invitación para participar como asesora en una mesa de diálogo entre el gobierno local y una comunidad indígena afectada por un proyecto de minería. Acepté sin pensarlo. Era el tipo de trabajo que había soñado desde que estudiaba ciencias ambientales, estar donde se toman decisiones que realmente afectan la vida de las personas. Pero lo que no esperaba era encontrarme con rostros que, de alguna forma, reflejaban el mío. Desconfianza, dignidad, esperanza contenida. Durante 3 semanas trabajamos en acuerdos, en garantizar que la voz de todos fuera escuchada, en traducir informes técnicos al lenguaje humano. Y al final, cuando firmamos el acta de compromiso, el líder de la comunidad me estrechó la mano y me dijo: «Se nota que usted sabe lo que es que no la escuchen. Por eso nos ayudó a que nos escuchen a nosotros». Esa frase me marcó, porque resumía todo. Mi historia no se trataba solo de mí. Era un espejo. Era una herramienta. Era una cicatriz útil. Volví a casa esa noche agotada, pero con una sensación que no había experimentado nunca. Sentí que, por fin, lo que me pasó había encontrado un sentido. Que todo ese dolor no fue solo un obstáculo, sino parte de un camino que me preparó para algo más grande. Me acosté temprano. Y soñé con la voz de mi madre, diciendo mi nombre como cuando era niña, con ternura, con confianza. Me desperté en paz. Pero la vida, como siempre, tenía una última carta guardada. Una que no buscaba, pero que llegó de todos modos. Un día, al salir de una reunión con una ONG internacional que estaba interesada en apoyar nuestros proyectos comunitarios, recibí un mensaje de voz de mi tía. No hablábamos desde hacía años. No desde aquella tarde en que me pidió que me fuera de su casa cuando confronté a Julieta. Dudé en escucharlo. Mi dedo tembló sobre el botón de reproducción. Pero finalmente, lo hice. Mara, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba hablar contigo. Julieta. Julieta no está bien. Desde todo lo que pasó, ha intentado seguir adelante, pero no puede. No encuentra trabajo estable. La beca que perdió era su único plan. Está deprimida. No quiere ver a nadie. No se lo dice a nadie, pero yo la escucho llorar por las noches. Dice que arruinó su vida. Que tú le diste una lección, y que ahora no sabe cómo perdonarse. Solo quería que supieras que lo siente. Que no ha dejado de pensarlo ni un solo día. Me quedé sentada en una banca del parque donde me encontraba. La ciudad seguía su curso, niños jugando, gente paseando perros, parejas tomando café. Pero en mi cabeza todo se detuvo. No porque sintiera culpa. No porque pensara que había ido demasiado lejos. Sino porque no esperaba que ella, Julieta, tuviera el valor de quebrarse. De aceptar que todo le pesaba. Por un momento imaginé ir a verla. Tener una conversación real. No para reconciliarnos. No para ser amigas. Solo para decirle algo simple: yo también sufrí. Pero no fui. No todavía. Porque sabía que si lo hacía en ese momento, lo haría desde la compasión. Sí, pero también desde una posición de poder que aún no había soltado. Y yo quería que cuando llegara ese encuentro, si alguna vez llegaba, fuera desde la igualdad. Desde la humanidad. No desde el pedestal moral que ahora muchos creían que ocupaba. Pasaron semanas. Volví a concentrarme en el trabajo. En nuevos informes, nuevos pueblos, nuevas historias. Pero algo me rondaba. Una idea. Un proyecto. Un paso más. Empecé a escribir un libro. No una autobiografía. Ni una denuncia. Un ensayo narrativo sobre reputación, silencio, justicia y redención. Mezclé mi historia con las de otras personas que conocí en el camino. Clara, Leticia, los líderes comunitarios, la chica que quería estudiar comunicación. Le puse por título: No era yo, historias reales sobre la verdad detrás del escándalo.
Contacté a una editorial independiente que trabajaba temas sociales. Les gustó. Me ofrecieron publicarlo con libertad total. El día que recibí la primera maqueta impresa, me encerré en casa, la abrí y acaricié la portada como si fuera una herida cicatrizada. No sabía si vendería. No sabía si alguien más lo leería. Pero para mí, era suficiente. Porque lo había escrito desde el lugar correcto. Desde la voz que había recuperado. Desde la vida que reconstruí con paciencia, silencio, trabajo y verdad. Y en medio de todo ese proceso, un domingo por la tarde, recibí otro mensaje. Esta vez, era Julieta. Un correo. Corto. Sin drama. Sin adornos. Solo decía: acabo de leer tu entrevista. Y lloré. Porque ahí entendí que lo que te quité no fue una fiesta ni una foto, fue la oportunidad de sentirte celebrada sin culpa. Y eso no te lo puedo devolver. Pero quería que supieras, que ahora entiendo. No respondí de inmediato. Cerré el portátil. Caminé hasta la cocina. Serví un vaso de agua. Y miré por la ventana. El mundo seguía girando. La ciudad no sabía nada de nosotras. Pero yo sí sabía. Sabía que ese mensaje era el principio de algo. No una amistad. No una redención inmediata. Tal vez, apenas un reconocimiento. Un puente tendido en mitad del vacío. Y con eso, por ahora, bastaba. Habían pasado ya 6 años desde mi graduación arruinada. 6 años desde aquella mañana en que desperté con el sonido incesante de notificaciones, con el corazón encogido, sin saber que un vídeo falso cambiaría la forma en que el mundo me miraba. Pero ahora, todo era distinto. Me había reconstruido desde las cenizas de ese día. Tenía una carrera sólida, mi nombre limpio, respeto ganado, y algo más valioso que todo eso, mi paz. La publicación del libro abrió una puerta que no esperaba. Empezaron a invitarme no solo a conferencias, sino a entrevistas, paneles, incluso a asesorar a equipos de comunicación de distintas instituciones. Yo, la chica que una vez fue humillada públicamente, ahora enseñaba a otros cómo sobrevivir al escrutinio social y mantener la integridad en medio del caos. No era fama lo que buscaba, pero sí visibilidad para una causa mayor, recuperar la dignidad en una era donde una mentira viral podía destruir una vida. Un día, me contactaron de una universidad del norte. Querían que diera una charla en la Facultad de Psicología, dentro de un ciclo sobre identidad y percepción pública. Acepté con gusto. Cuando llegué al campus, me acompañaron hasta el auditorio. Era amplio, con luces cálidas y un silencio que se sentía lleno de expectativa. Mientras esperaba mi turno para hablar, una mujer se me acercó. Me dijo que era docente y que su sobrina había intentado quitarse la vida tras ser víctima de acoso digital por un rumor que se salió de control. Me miró con los ojos humedecidos y dijo: su historia le dio fuerzas para pedir ayuda. Gracias por no quedarse callada. Esa frase me dejó temblando. No por tristeza, sino por el peso de la responsabilidad. Hablar de lo que viví ya no era solo una catarsis personal. Era un acto de servicio. De reparación colectiva. Al terminar mi charla, muchas personas se acercaron. Una joven me entregó una carta escrita a mano. En ella contaba cómo su hermano menor fue acusado falsamente por unos compañeros y terminó expulsado injustamente. Cuando le mostré su vídeo del foro de Valladolid, lloró por primera vez en meses, decía la carta. Guardé ese papel como si fuera un trofeo, más valioso que cualquier título. Porque era prueba de que la verdad, cuando se cuenta bien, puede ser bálsamo para otros. Poco después, recibí una segunda carta. No entregada por mano propia ni por correo electrónico. Llegó por correo postal. Sobre blanco, letra reconocible, sin remitente. Era de Julieta. Mara, comenzaba, sé que ya no esperas nada de mí. Tal vez ya no me guardas rencor, pero tampoco esperas reparación. Y sin embargo, quiero contarte algo. Empecé terapia. Por primera vez, estoy hablando en voz alta de lo que hice, de por qué lo hice, de la persona que fui. No porque quiera que me perdones, sino porque entendí que necesito dejar de escapar de esa versión mía que te hirió. Y lo más difícil de todo es aceptar que no fue un accidente. Fue una elección. Una elección cruel. Una elección consciente. Estoy trabajando para no ser más esa persona. Solo quería que lo supieras. Me tomó días procesar esas palabras. No me enorgullecía que Julieta estuviera en terapia por su culpa. Pero sí me pareció justo que, por fin, asumiera la responsabilidad. Durante años,
Ella había usado el disfraz de la víctima incomprendida, y ahora, por fin, parecía estar quitándoselo. Era un paso. Uno que no borraba el daño, pero que mostraba voluntad de mirar el abismo sin maquillar su profundidad. No le respondí. No necesitaba hacerlo. Cada una de sus cartas o mensajes se transformaban en actos de rendición, no hacia mí, sino hacia su propia conciencia. Mi vida, mientras tanto, seguía moviéndose hacia nuevas etapas. Un editor importante me propuso convertir el ensayo en una versión expandida, casi una novela de no ficción, más emocional, más íntima. Acepté. Me encerré durante 2 meses a reescribir fragmentos con más detalle, añadiendo escenas que nunca había compartido. La conversación con mi madrina que me pidió dejar pasar las cosas. El momento exacto en que rompí a llorar sola en el baño del restaurante donde había reservado mi cena de graduación. Las noches sin dormir durante mi primer año en la consultora. Con la reputación hecha pedazos. No fue fácil volver a todo eso. Pero me hizo bien. Fue como volver al epicentro del terremoto y comprobar que ya no había réplicas, que la tierra había dejado de temblar. El libro salió publicado bajo el título Todo lo que callé, una historia sobre reputación, verdad y silencio. Y fue entonces cuando recibí una invitación inesperada. Un instituto de ética digital en Bruselas quería que presentara mi historia como caso de estudio. Iban a asistir expertos de toda Europa. Representantes de organizaciones internacionales. Académicos. Legisladores. No podía creerlo. Viajé sola. No como víctima, no como sobreviviente. Viajé como autora, como especialista. Subí al escenario con la carpeta roja en mi bolso. Sí, la misma que Clara me entregó aquella vez. No la necesitaba para probar nada. Solo la llevaba porque me recordaba de dónde venía. Mi presentación duró 40 minutos. Usé el vídeo limpio. Mostré los análisis técnicos. Pero sobre todo, hablé desde el alma. Y cuando terminé, uno de los juristas presentes dijo en voz alta: esta es la clase de testimonio que debe abrir cualquier conversación sobre regulación digital en el mundo moderno. Me senté con lágrimas en los ojos. Pero no eran de tristeza. Eran de reivindicación. De plenitud. De certeza absoluta de que, aunque no elegí ese camino, había sabido recorrerlo con firmeza. Esa noche, en mi habitación de hotel, me senté frente al espejo. Me miré largo rato. No buscaba imperfecciones ni cambios físicos. Buscaba a Mara. Y ahí estaba. Completa. Cansada, sí. Pero entera. Ya no era la chica que se preguntaba por qué. Era la mujer que transformó un golpe en una escalera. El regreso de Bruselas fue extraño. No por tristeza, ni por nostalgia. Fue extraño porque, por primera vez, ya no sentía que debía demostrarle nada a nadie. Había contado mi historia frente a expertos internacionales, y no solo me habían escuchado, me habían tomado en serio. Me habían creído. Me habían validado, no por lástima, sino por contenido, por verdad, por humanidad. Ese tipo de reconocimiento no tiene aplausos, no hace ruido. Se siente en el pecho, como un silencio amable que se instala para quedarse. Al volver a Salamanca, todo parecía seguir igual. Los mismos cafés, las mismas calles empedradas, el mismo olor a historia suspendida entre muros antiguos. Pero yo no era la misma. Y cuando tú cambias, aunque el entorno se quede igual, todo empieza a verse con otra luz. Me sentía más liviana, más clara, más firme. Como si llevara años caminando con un abrigo mojado que por fin había dejado atrás. Volví a mi oficina, retomé mis funciones, y en pocos días ya estaba nuevamente involucrada en proyectos con municipios que requerían atención urgente. Pero algo dentro de mí había cambiado. No era cansancio. Era evolución. Me di cuenta de que ya no quería estar solo en el frente técnico. Quería formar a otros. Quería preparar a las nuevas generaciones para que supieran que, más allá de los algoritmos y las redes sociales, hay personas. Que detrás de cada nombre arrastrado por un escándalo hay una historia, una familia, una verdad que merece ser escuchada antes de ser enterrada. Así nació la idea de crear un programa de formación para jóvenes profesionales sobre ética digital aplicada a contextos reales. Le presenté la propuesta a la fundación con la que había colaborado antes, y no solo la aprobaron, sino que me ofrecieron coordinarla. Lo llamé Voces Claras. No por mí, no por Clara, mi amiga de RTV, aunque su nombre estaba siempre en mi corazón, sino por todos aquellos que habían sido silenciados o distorsionados. El programa reunió a estudiantes de comunicación, derecho, psicología,
ingeniería y trabajo social. Fue hermoso. Empezaron a trabajar en equipos, a analizar casos reales, a presentar soluciones éticas frente a situaciones complejas. Y un día, uno de los chicos, un estudiante de Derecho de primer año, me dijo: «Profe, ¿sabe qué me parece increíble? Que usted nos esté enseñando esto no desde un libro, sino desde su propia piel». Esa frase me dejó muda por segundos. Porque resumía todo lo que yo había deseado lograr: convertir mi experiencia en algo útil, en algo que ayudara a otros a no caer, o al menos, a saber cómo levantarse si caían. Mientras Voces Claras crecía, mi libro se empezaba a distribuir en más universidades. Algunas cátedras lo adoptaron como bibliografía para materias sobre comunicación, ética profesional y psicología del trauma social. Jamás lo imaginé. Yo solo había escrito para cerrar una herida. Pero la herida se volvió puente. Y el puente conectó historias. Sin embargo, algo ocurrió que no esperaba. Una mañana, al abrir mi correo institucional, encontré una notificación: Julieta se había inscrito en Voces Claras. Al principio pensé que era una broma. O una provocación. Pero al revisar los datos, su correo, su foto, todo era real. Se había inscrito. Apliqué mi propia regla: no rechazar a nadie por prejuicio. El equipo no sabía quién era ella. Nadie en ese grupo conocía la historia detrás. Y yo decidí dejarlo así. El primer día del taller, ella llegó temprano. Se sentó en la última fila, con una libreta y un bolígrafo. No saludó. No me miró directamente. Pero tampoco se escondió. Participó como una más. Con respeto. Con humildad. Escuchó. Tomó notas. Hizo preguntas sensatas. Yo no la traté distinto. No la ignoré. Tampoco la expuse. Era un ejercicio de madurez para ambas. No por olvido, sino por decisión. Durante semanas, la vi asistir puntualmente, trabajar en grupo, colaborar con otros. Una tarde, la escuché defender una postura sobre la responsabilidad legal de las plataformas digitales. Hablaba con claridad, con argumentos. Y de repente, por un instante, sentí algo que me descolocó: orgullo. No porque la hubiera perdonado. No porque se hubiera redimido. Sino porque la veía intentar transformarse. Y eso no es común. En un mundo donde la gente se defiende con excusas o huye de lo que hizo, verla quedarse ahí, enfrentando cada tema que tocábamos, era una forma de valentía. Una tarde, al terminar la clase, se acercó. Me pidió un minuto. Asentí. Salimos al pasillo. Respiró hondo y dijo: «No espero que me perdones, pero necesitaba atravesar esto. Necesitaba escucharte enseñar sobre algo que arruiné. Porque si puedo entenderlo desde ti, quizás algún día pueda perdonarme». No respondí con palabras. Solo la miré. Y por primera vez en años, la vi sin odio. Sin lástima. Solo como otra mujer aprendiendo a ser mejor. No éramos amigas. No volveríamos a ser familia como antes. Pero nos habíamos reconocido como humanas. Imperfectas. Dolidas. Dispuestas. Y en ese pasillo silencioso, sin aplausos, sin testigos, entendí que había llegado al lugar exacto al que debía llegar. No donde todo empezó, sino donde todo por fin encontraba sentido. Cerré la puerta del aula, apagué las luces y me quedé un momento sola, mirando las sillas vacías. Cada historia que había contado, cada lágrima que derramé, cada palabra que elegí con cuidado, todo había sido para esto. Para poder mirar a los ojos a quien me destruyó y no ver en ella a una enemiga, sino a una versión antigua del dolor. Y entonces, por primera vez, entendí que mi historia no terminaba con justicia. Ni con venganza. Terminaba con transformación. El último día del programa Voces Claras llegó sin fanfarria. Nada de discursos grandilocuentes ni de ceremonias formales. Solo una sesión final de reflexiones donde cada participante podía compartir lo que se llevaba. Uno a uno, los estudiantes fueron tomando la palabra. Algunos hablaron del impacto que tuvo en ellos el curso, otros de cómo había cambiado su forma de ver el mundo digital. Uno dijo que antes de entrar al taller, compartía sin pensar. Ahora, primero se preguntaba quién estaba detrás de la historia. Otro compartió que había sido víctima de acoso en línea y por primera vez había sentido que no estaba solo. Yo los escuchaba con atención, conteniendo el nudo en la garganta. No por orgullo, sino por la certeza de que esas semillas darían fruto en lugares que yo nunca conocería. Cuando Julieta se levantó, el silencio fue distinto.
No incómodo, no tenso. Era un silencio contenido, expectante. Ella sostuvo la mirada al frente y dijo algo que nadie esperaba. Yo fui la responsable de una de las historias más dolorosas que se tocaron aquí. No como víctima, como agresora. Yo edité un vídeo. Lo manipulé. Lo compartí. Y esa acción destruyó algo hermoso en la vida de otra persona. No diré su nombre. Ella sabe quién es. Ustedes no necesitan saberlo. Pero lo que sí necesitan saber es que a veces el peor castigo no viene de la fuera. Viene de dentro. De saber lo que hiciste. De despertarte cada mañana con esa verdad clavada en el pecho. Este programa me enseñó que no basta con sentir culpa. Hay que transformar esa culpa en reparación. Y si no podemos reparar el pasado, al menos que nuestra presencia hoy sea parte de un futuro distinto. Nadie aplaudió de inmediato. Nadie murmuró. Solo hubo un momento de silencio verdadero. Un momento donde todo el aire del aula se detuvo, como si el tiempo se inclinara ante la fuerza de una confesión sincera. Yo no dije nada. No me moví. Solo observé. Y en ese gesto comprendí algo profundo, que el perdón no siempre necesita palabras. A veces basta con la presencia. Con estar en el mismo lugar, después de todo, y elegir la verdad. Al finalizar la sesión, los estudiantes se fueron despidiendo, uno por uno, con abrazos, agradecimientos, alguna lágrima. Julieta fue la última en salir. Me miró, no con súplica ni con esperanza, sino con humanidad. Asintió levemente con la cabeza. Y yo hice lo mismo. Fue nuestro cierre. Nuestro pacto silencioso. No necesitábamos más. Esa noche volví a casa y abrí una caja que llevaba años sin tocar. Dentro estaban las invitaciones impresas de mi graduación cancelada. Una vela con aroma a lavanda. El llavero que decía "el futuro es femenino". La tarjeta con mi nombre mal escrito. Todo lo que representaba una herida encapsulada en objetos. Lo sostuve uno por uno. No con rabia. No con nostalgia. Con aceptación. Luego me levanté, fui a la cocina, encendí una vela nueva, una que compré por mí, para mí, y mientras la llama crecía, dejé ir lo que ya no necesitaba. No quemé nada. No rompí nada. Simplemente los devolví a la caja, la cerré, y la coloqué en el estante más alto del armario. Ya no era un archivo de dolor. Era un testimonio de transformación. El día siguiente amaneció soleado. Tomé un café en el balcón y abrí el correo. Había una invitación para participar en un comité internacional sobre protección de la identidad digital de menores. Otra señal de que la vida seguía abriéndome caminos, no por azar, sino por consecuencia. Acepté con una sonrisa. Luego miré el celular. Un mensaje de Clara. Orgullosa de ti. Siempre. Respondí con un corazón. A veces, no hace falta más. Más tarde, salí a caminar por el centro. Crucé el parque donde años atrás recibí la carpeta roja con el informe. Me senté en el mismo banco. Observé a la gente. A las familias. A los estudiantes riendo en grupo. Me vi a mí misma reflejada en el rostro de una chica que leía sola, con los apuntes desordenados en el suelo y los audífonos puestos. Me imaginé acercándome, contándole todo lo que aprendí. Pero no lo hice. Porque sabía que un día, tal vez, ella también tendría su historia. Y si alguna vez me encuentra, o lee mi libro, o escucha mi nombre, que sepa que no fui perfecta, pero que no me rendí. Cuando volví a casa, me senté a escribir una última carta. No la envié. No tenía destinatario. Era para mí. Decía: querida Mara, fuiste valiente cuando nadie te defendió. Fuiste paciente cuando todo te gritaba que respondieras con furia. Fuiste silenciosa cuando te quisieron arrastrar al ruido. Y cuando llegó tu momento, hablaste con firmeza. No para herir, para sanar. Te equivocaste en tu dolor a veces. Pero seguiste. Y hoy estás aquí, viva, entera, amada. No por todos. Pero por ti. Y eso basta. Cerré la carta. La guardé en el libro. Y la historia quedó completa. No volví a ver a Julieta durante un tiempo. Supe que se había mudado, que estaba terminando una segunda carrera, que trabajaba con jóvenes en situación de riesgo digital. No volví a tener contacto directo, pero sí escuché cosas. Que era dedicada. Que tenía tacto. Que hablaba desde la experiencia. Y sonreí. Porque eso también era justicia. No la de castigo.
La de cambio. La única que realmente transforma. A veces la vida no te devuelve lo que te quitó, pero te da algo distinto. Algo que ni siquiera sabías que podías desear. En mi caso, me dio una voz. Y esa voz, al final, no solo me salvó a mí. Salvó también a quienes un día escucharon mi silencio y decidieron convertirlo en palabra. Y así, en esa paz sin testigos, entendí que mi graduación no fue aquella ceremonia que nunca sucedió. Mi verdadera graduación fue esta. Convertirme en quien soy, a pesar de todo. Y con esa certeza, apagué la luz. Y dormí. En paz. Por fin.